Hola, pues muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la doctora Vianey Ortega Ríos. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella es doctora en Derecho Fiscal del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ella es maestra también en Derecho Fiscal del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Tiene la licenciatura en Derecho, contador público. Y esta parte de la docencia también es importante, el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas y la Facultad Jurídica de Derecho Tributario, Universidad de Ciencias Penales y Sociales, Colegio de Estudios Multidisciplinarios y es gerente del área fiscal, especialista en diversos temas de materia tributaria. Y bueno, también tenemos esta parte de la asesoría independiente fiscal y legal, ¿verdad? Entonces, pues bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la Bien, invitación. muchas gracias por la invitación. Y pues Pues bueno, bueno, sí, te el escucho. tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de las actividades empresariales y profesionales. O sea, como tal, este es un espacio, considero yo que breve, lo dejo abierto para una segunda charla o para una segunda parte, porque no es que vayamos a aprender aquí todo lo de derecho fiscal en 30 minutos o lo vamos a aprender en una hora, ni en dos incluso lo haríamos, ¿no? Son temas que son complejos y de mucha dedicación. Sí, es correcto. Ahora bien, pues empezamos, muchas de las personas a las que yo asesoro me dicen, oye, ¿y por qué tengo yo que pagar impuestos? Pues está por mandato constitucional. El fundamento es el artículo 31, fracción 4, donde nos dice que los mexicanos estamos obligados al pago de impuestos para contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Después de eso, pues esta misma constitución tiene sus principios. Uno de estos principios es la generalidad y otro principio es la uniformidad. La generalidad quiere decir que pues todos vamos a pagar impuestos y la uniformidad, aquí el ejemplo que a mí me gustaría poner es que como cuando íbamos a la secundaria, los de la primaria traían un uniforme, los de la secundaria otro y dependiendo del grado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la uniformidad? A mismos derechos, mismas obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace actualmente la ley? ¿Qué es lo que hacen nuestros legisladores? Ah, bueno, pues crean hipótesis o supuestos jurídicos con la finalidad de que nosotros nos ubiquemos en alguno de ellos. Una vez que estamos ubicados en alguno de ellos, procede este principio de uniformidad. Mismos derechos, mismas obligaciones. En el caso de las actividades empresariales y profesionales, es un tema que ha causado en la actualidad mucho revuelo. ¿Por qué? Porque ya ahorita las nuevas generaciones ya siempre dicen, no, pues yo voy a emprender, yo quiero ser independiente, yo no quiero estar sujeto a un horario, yo no quiero ser asalariado, yo quiero tener mi propia empresa, yo tengo tal proyecto. Ajá. Entonces, de esta manera es que las nuevas generaciones pues ya se independizan. Entonces, por actividad empresarial y profesional debemos entender que para realizar una actividad profesional debemos de estar dotados de un título profesional. Uh-huh. Los fundamentos de aquí de lo que sería una actividad empresarial los vamos a tener en el Código Civil Federal y todo lo que sea lícito para acto de comercio lo vamos a tener propiamente en el Código de Comercio, en el artículo 19, que es el que nos indica cuáles son todos los conceptos que reputan como acto de comercio. Ajá, y ahí viene pues las actividades empresariales y profesionales. Entonces, por actividad empresarial y profesional vamos a entender pues, la asesoría, la capacitación, el, como tal la elaboración de ciertos reportes técnicos que solamente una persona en su expertise puede llevar a cabo. Ahora bien, muchas de las personas me preguntan siempre, oye, Belén, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo me doy de alta? Y yo siempre les digo, siempre la pregunta es, tú te debes de preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto vas a ganar y cuál es tu objetivo, ¿no? Para que yo te pueda clasificar y aparte necesito también que tú me digas qué es lo que estás haciendo actualmente, ¿no?
porque la ley sí permite, sí nos podría permitir en determinado momento que convivan dos regímenes entre sí, dos regímenes fiscales entre sí. Dentro de los regímenes más comunes para una persona física, pues tenemos propiamente el de actividades empresariales y profesionales. Pudiéramos considerar que este sería un régimen general, pero de personas físicas. De ahí otro régimen que también convive y que es muy usado, el de las plataformas digitales. Y por último, el que ha tenido mayor auge en los últimos años con el gobierno de López Obrador, porque López Obrador consideró que la carga tributaria tiene que estar basada en la confianza. Entonces, como está basada en la confianza, a todos a invitar a la formalidad, comentaron que él daría el beneficio de la tasa. Entonces, en el régimen simplificado de confianza, pues se ha hablado incluso de que no se necesita un contador para tributar para estar en este régimen, que la carga tributaria va a ser tan simplificada que cualquier persona va a poder llevar sus impuestos tan sencillo y tan fácilmente. Yo hoy te puedo decir que no, porque sí se necesitan ciertos conocimientos técnicos, sobre todo de la plataforma, sobre todo en el hecho de qué hay que hacer en ciertos casos, que justamente una persona que no es contador no los tiene. Entonces sí, en mi opinión, sí se necesita un contador para llevar un régimen de estos. Sí, el beneficio que tenemos es el de la tasa. Ahora bien, dentro de los elementos que tienen todos los impuestos, vamos a hablar de que uno de los elementos es la tasa. Uh-huh. La tasa es el porcentaje que a mí me corresponde pagar. ¿Con qué? Con respecto de mis ingresos, en este caso. Entonces, si hablamos de una actividad empresarial y profesional, para mí la comparativa es decir, si tú quieres tributar en un régimen general de personas físicas, tu tasa mínima va a ser del 1.92% hasta llegar a la tasa máxima, que va a ser del 35%. Pero, sin embargo, si tú quieres ser reciclo, tu tasa mínima va a ser del 1.1% y tu tasa máxima va a ser del 2.50%. Pero aquí, como todo, no es que los legisladores hayan dicho les doy y les doy y les doy con tal de atraer a la formalidad. No, para nada. Hay condicionantes. Hay condicionantes, hay facilidades, hay reglas, hay diferencias entre uno y otro. Y de romper estas reglas, podemos salir del régimen, podemos ser sancionados, podemos ser infraccionados. Voy a hacer una pequeña comparativa. Si yo tributo en actividades empresariales y profesionales, la primera comparativa con Recico es actividades empresariales tiene una tasa mínima del 1.92 y nos vamos a ir a una tasa del 35%, tasa máxima. Entonces, ahí está la primera diferencia. Una te maneja una tasa, desde una tasa muy pequeña hasta una tasa que va a ser la mayor, que es el 35%. El otro régimen te dice, bueno, vamos a empezar con el 1% y vamos a terminar con el 2.50. Segunda diferencia, de las más importantes. Primero, actividad empresarial y profesional. No tienes límites de ingresos. Tú puedes tener todos los ingresos que tú quieras. Segunda diferencia, reciclo. ¿Qué es lo que te dice la ley? Solamente hasta 3,5 millones. Una vez que tú los rebases, tú sales automáticamente de ese régimen y te vas a colocar en actividades empresariales y profesionales. ¿Cuál es la idea de este régimen? Que pues, aquí te tienen limitados los ingresos. Tercera diferencia y muy importante. En las actividades empresariales y profesionales hay deducciones o reducciones, como de la manera que lo entendamos mejor. Estas reducciones o deducciones son cosas que nos permiten los legisladores en las leyes. ¿Para qué?
¿Para qué lo hace el gobierno? ¿Por qué otorga esta facilidad? Bueno, pues es muy sencillo. El gobierno debería de dotarnos de todo eso, pero como no lo hace, permite hacer una deducción o reducción a lo que es una base de impuestos. Entre los principales ejemplos te puedo poner pues lo que es la colegiatura, los gastos médicos, los gastos funerarios, los gastos dentales, los gastos de psicología. En la actividad empresarial y profesional lo vas a poder hacer reducciones, que sean inherentes a tu actividad, y aparte vas a poder hacer deducciones o reducciones personales. Vamos a imaginar que yo me dedico a la venta de papelería. ¿Cuál sería un gasto inherente o qué sería una reducción que yo me puedo hacer? Bueno, pues en este caso sería pues la materia prima propiamente, ¿no? Lo que yo comercializo, o sea, a lo mejor gasto renta de local que estoy arrendando, a lo mejor la luz, a lo mejor artículos de limpieza, todo eso para mí pues la ley me lo va a permitir porque va ligado, va inherente a mi actividad. Y adicional a ello, de manera anual, yo puedo hacer mis deducciones personales. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Pues nuevamente, como comento, gastos médicos, primas de seguro, colegiaturas, gastos de transportación escolar, gastos de psicólogo, gastos de nutrición, los lentes también. En Reciclo no hay reducciones inherentes a mi actividad, y en Reciclo no hay deducciones personales. Tercera diferencia: en actividades empresariales y profesionales, como tal, existe la obligación de presentar una declaración anual. En Reciclo estamos relevados de esa obligación desde el año pasado. Les eliminaron la obligación de presentar declaración anual. En ambos casos, de manera similar para los dos, se presentan pagos mensuales. Estos pagos mensuales a más tardar el día 17 de cada mes, y hay holgura de 5 días más con respecto al último dígito del RFC. En las actividades empresariales y profesionales, estos pagos provisionales se consideran como pagos a cuenta del impuesto del ejercicio. En Reciclo son pagos definitivos. Ahora bien, también en actividades empresariales profesionales existe una obligación que se llama declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Qué quiere decir que voy a presentar yo una declaración informativa de operaciones con terceros? Bueno, pues quiere decir que yo le voy a informar al SAT a través de su propia plataforma con qué proveedores yo realicé operaciones que van a sustentar, en este caso, mis gastos del mes. En Reciclo tampoco existe esta obligación de presentar una declaración informativa de operaciones con terceros. En ambos casos, el incumplimiento se sanciona. ¿A qué me refiero con que el incumplimiento se sanciona? Bueno, pues que puedo ser acreedor a una multa, infracción, etcétera, donde la sanción va a ser económica. En el caso de las actividades empresariales, nunca va a pasar de ahí. En el caso de Reciclo, el incumplimiento sí se sanciona, que es a lo que me refiero. La ley tal cual te lo dice, que si no presentas no presentas 3 declaraciones durante un ejercicio fiscal, o bien 3 en forma consecutiva, en automático tú vas a salir de ese régimen. Como experiencia profesional te puedo platicar que el año pasado sí se dio que muchos contribuyentes salieron a mitad del ejercicio o en diversos meses del ejercicio, justamente por incumplir esta obligación de las declaraciones.
¿Qué es lo que procede en estos casos? Ahora bien, en este ejercicio de 2026 tenemos esa cierta flexibilidad, donde dicen que probablemente no vamos a abandonar, que podemos regresar, pero mientras tanto, si ya los del Servicio de Administración Tributaria nos sacaron de ese régimen y nos colocaron en uno más alto, ¿qué es lo que procede? Pues pagar las diferencias. ¿A qué me refiero con las diferencias? A que hay una diferencia abismal entre la tasa y si yo obtuve ingresos, no es lo mismo pagar ingresos, mis impuestos a una tasa del 1%, aunque si fuera el ingreso más bajo, no es lo mismo el 1% que el 1.92. De manera general, pues ese es un panorama de lo que está pasando hoy en día. Uh-huh. En ambos casos, o sea, ¿con qué finalidad tendría yo que estar en una formalidad? Ah, bueno, pues porque tengo que emitir facturas. Ajá, ya no es como antes que las facturas son en papel o que pudiera yo pedirle a algún amigo una factura prestada. No, claro que no. Ahorita la autoridad se da cuenta cuando existen este tipo de discrepancias, que yo le compré a Lulu y a lo mejor mi cuenta de banco dice que fue para Pedro. Este tipo de discrepancias sí las conoce la autoridad fiscal. Ahora bien, qué otro riesgo puedo yo tener si no estoy facturando, si no estoy haciendo las cosas con el deber ser? Ah, bueno, pues que estoy yo recibiendo ingresos en mi cuenta de banco, o depositando efectivos en mi cuenta de banco y que posteriormente no los pueda yo justificar. Actualmente, la unidad de inteligencia financiera, en coordinación con el SAT y en coordinación con los bancos, se dan a la tarea de revisar nuestros movimientos y los movimientos que se vean atípicos, misteriosos o sospechosos son investigados. ¿Qué es lo que puede suceder? Que hoy me puedo dormir tranquilo y a la mañana siguiente mi dinero ahí va a estar, los van a estar congelados. En el caso de México, a diferencia de otros países, acá en México no se respeta el secreto bancario, no bancario, menos en materia tributaria. Uh-huh. Por eso es que muchos inversionistas, otras personas físicas que se dedican a invertir en casas de bolsa, pues prefieren llevarse a veces sus capitales a otros países. ¿Por qué? Porque es diferente, es más simplificado, es más atractivo y sobre todo, ¿por qué? Porque no se viola el secreto bancario. No sé si hasta aquí he sido lo suficientemente clara o quisieras hacerme alguna pregunta. Sí, todo súper claro, muchas gracias. De hecho, conforme lo ibas exponiendo, solamente me surgieron dudas. Por ejemplo, en la parte para comprobar estos gastos también entran, creo que por ahí entraba la parte de los restaurantes, comidas y todo eso, ¿verdad? Deducción de impuestos. Ah, ok. Ok, con respecto de la reducción de mis erogaciones, que va a ser finalmente una deducción, hay reglas. ¿Cuáles son las reglas? Estos comprobantes deben de tener reglas. ¿Qué reglas? Las que nos indica el artículo 29 y el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Pues, ¿qué nos dice? Bueno, pues en primera instancia, tu comprobante debe de estar a nombre de la persona que está realizando la erogación. Tiene que ser pagada con un método bancarizado. Es decir, actualmente nos están reduciendo el uso del efectivo a ¿cuánto? 2,000 pesos. Mayor de 2,000 pesos ya no es deducible. ¿Qué otro dato es importante? Ah, bueno, pues que debe de traer tu código postal y que debe de traer un método de pago y una forma de pago. De esta manera las autoridades se están dando cuenta si te lo pagaron en una sola exhibición o fue en parcialidades o diferido y cuál fue la forma en que tú lo hiciste, si lo hiciste con un cheque, a través de una tarjeta, a través de un monedero electrónico o bien con el propio efectivo. Así es. Ahora, con respecto a de las deducciones, la ley del impuesto sobre la renta es muy clara. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que puedes hacerte reducciones, pero solamente que sean estrictamente
indispensables. Usted, Paula, es abogada. A usted yo sí creo que tenga que invitar a comer a algún cliente. Sí, Ojo, sí, pero pues la ley es clara, o sea, cada caso tiene un supuesto. En el caso de los consumos de los restaurantes, son no deducibles al 87.50 y es deducible solamente el 12.50. Y ojo, muy claro, en, en el desglose no debe de haber bebidas alcohólicas, solamente estamos hablando de alimentos. perfecto. Y también otra cosa que mencionó que me llamó la atención es la parte de que se puede dar doble, la parte del reciclo. Podemos tener las dos actividades empresariales, tanto reciclo como actividad empresarial, ¿es correcto? Podemos tener reciclo, no convive con ciertos regímenes. O sea, por ejemplo, Récico puede ser hermanito de sueldos y salarios, pero Récico no puede convivir con qué, no puede convivir con plataformas digitales. ¿Por qué? Porque ambos regímenes tienen muchas facilidades, ambos regímenes son pequeños, entonces la ley solamente te va a permitir poder hacer ciertas combinaciones. Y ojo, si tú eres si tú eres representante legal, presidente o socio accionista, tampoco vas a poder estar en reciclo. Forzosamente tienes que estar en un régimen de actividades empresariales y profesionales o bien en un régimen de dividendos. Qué interesante todo esto que platicas. Está muy, muy interesante. Me llama también la atención la parte de, tú como experta en toda esta materia, em, ¿cuál recomendarías más, por ejemplo, para nosotros que nos dedicamos a la parte de derecho y a veces llegan, por ejemplo, actividades como de dar clases en línea, como también la parte de las plataformas digitales, ¿no? Creo que se paga, como tú lo mencionaste, un porcentaje pequeño dentro de las plataformas digitales, pero sí se paga, y entro dentro de la parte de actividad empresarial, ¿estás de acuerdo? Creo que la actividad empresarial es la más completa, ¿o me equivoco? La actividad empresarial y profesional es la más completa, es la que hace las veces de un régimen general, pero de personas físicas. Un régimen de simplificado de confianza es un régimen pequeño, simplificado como su nombre lo dice, en derechos y en obligaciones. En el caso de un abogado, ¿qué es lo que recomendaría? Pues yo siempre les recomiendo, pues vete a Récico o vas a tener muchísimos clientes o vas a superar realmente los 3,5 millones al año y te dicen, bueno, que sí, bueno, pues entonces vete a actividades empresariales y profesionales y vas a hacer muchas cosas. Pero en el caso de que no, pues quédate en Récico y aprovecha el beneficio de la tasa. Estás en la formalidad y no vas a tener ningún problema siempre y cuando seas una persona ordenada con tus obligaciones, con la elaboración de facturas. Es correcto. Hay otro régimen que es el de sueldos y salarios. Muchas veces como abogados la actividad fluctúa. Entonces, esa podría ser una buena opción para a lo mejor nada más cuando llegamos a tener, a lo mejor dar clases en línea solamente sin tener lo que son clientes. ¿Podría aplicar aquí? Sí pudiera aplicar. Recordemos también que el concepto de salario nos lo da la propia Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que es el ejercicio, ajá, remunerado de un trabajo, de una relación subordinada, donde yo estoy a lo que me diga el otro. Uh-huh. Pero por ende aquí este régimen es de los más sencillos. ¿Por qué? Porque existe una relación laboral, existe una dependencia, trabajador, patrón. Este régimen sí nos conviene en el caso de que tengamos un empleado, en el caso de que estemos fijamente, pero pues para trabajar por nuestra cuenta, yo recomiendo plenamente lo que es reciclo. Ok. Y ahí, por ejemplo, podría convivir sueldos y salarios
con lo que es actividad empresarial? Puede convivir sueldos y salarios con actividad empresarial y puede convivir sueldos y salarios con reciclo. Ok, qué interesante. Ok, me encanta esta parte porque lo... E incluso puedo tener los tres a la vez. Wow, pero pues ahí sí necesito el apoyo de un contador para que me apoye con lo que tiene que tener con los requisitos de cada uno, ¿verdad? Sí, justamente para solventar obligaciones. Ok, aquí me llama la atención porque en la actividad empresarial, ¿qué impuestos debemos de pagar para una persona física con esta actividad? Y con esta actividad tenemos que pagar impuestos sobre la renta por los ingresos y propiamente él iba a una tasa del 16%, tasa del 8% al menos que nos encontremos, perdón, en la región fronteriza. Ok, aquí también la otra pregunta sería, ¿qué beneficios tiene llevar una contabilidad ordenada y cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales? ¿Qué beneficio tiene llevar? Pues simplemente que no vas a tener dolores de cabeza, que no tienes nada de qué preocuparte, que estás haciendo tal cual, cumpliendo con lo que te dice la ley y que de alguna manera pues estás contribuyendo al gasto público. Ok, sí, porque no hay ningún beneficio en el que se puedan devolver algunos impuestos, ¿verdad? Si hay devoluciones de impuestos sobre la renta, ajá, estas las vamos a tener, las declaraciones anuales se presentan a más tardar el mes de abril del año siguiente Sí, y, uh-huh, ok. y se puede tramitar la devolución durante el mes de abril. Uh-huh. No es nada complicado, la devolución puede ser en automática. En el caso de que nos la rechacen, podemos volver a insistir y podemos volver a insistir pues las veces que sea necesario. Muchas personas que llegan conmigo pues se desilusionan, ¿no? Me dicen que prefieren perder el dinero, que ya no quieren nada, pero pues yo les digo, pues es un procedimiento sencillo. Y si la autoridad fiscal te pide algo adicional, solamente es lo ganas, ¿sabes? Ok, pues yo me acuerdo mucho cuando estaba trabajando en Polanco en un despacho que se llama Sherman y Asociados y llevábamos ahí todo lo que es esta parte de lo que es el derecho fiscal y me gusta mucho por todo lo que se hace, por todo lo que conlleva. Sí, estaría súper bien que a lo mejor la gente que nos ve, si quiere en algún momento dado que les apoyemos con esta parte de lo que es su contabilidad y todo esto, que está súper bien para que nos contacten. Entonces, doctora, yo le agradezco mucho de verdad su participación. Sé que es una persona muy ocupada. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Vamos a localizar, A ver, lo dejo abierto. ¿ok? Dejo abierto la oportunidad para volver a compartir una vez más con otro tema que pidan, que les interesa y que sea sobre todo en materia tributaria. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco de verdad este espacio, su tiempo y pues ojalá nos podamos volver a reunir. Yo sé que está muy ocupada, le agradezco mucho que se haya hecho este espacio. Muy bien, Paola, muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego.